Buenas noches. Los colegios aragoneses darán más horas de matemáticas e idiomas el próximo curso. Esto implica reducir las clases de otras materias. Las perjudicadas serán lengua castellana, educación física y educación artística. Analizaremos con nuestros invitados qué implican estos cambios y cómo afectará a las competencias de los alumnos, y hablaremos además de las primarias en el PSOE Aragón que han generado polémica. El precandidato que no ha conseguido los avales necesarios, Fernando Heras, ha presentado una denuncia para que se investigue el proceso porque dice no ha habido garantías. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carreras, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Buenas noches. Buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de educación. A partir del próximo curso, los colegios aragoneses van a cambiar los horarios y el número de horas de determinadas asignaturas. En concreto, se van a ampliar las horas que se dan en matemáticas y en idiomas para mejorar el nivel de los alumnos en estas materias, pero a costa de reducir las horas en otras. Las perjudicadas son lengua española, lengua castellana, educación física y educación artística. Vamos a analizar un poquito cuáles son las consecuencias de estos cambios curriculares, de estos cambios en los horarios, y por qué se prima algunas asignaturas como matemáticas a costa de otras también fundamentales como es la lengua. Pilar, comenzamos por ti. Bueno, esto es consecuencia de la aplicación de la ley BER, que plantea unas modificaciones, y esas modificaciones se hacen vía decretos y toman posicionamiento en ellas las comunidades autónomas que gestionan la educación y tienen esa capacidad. Entonces, ahora es una decisión del gobierno de la comunidad autónoma realizar esto en Aragón y en este caso concretamente en la enseñanza primaria. Los niveles que van de los 6 a los, o sea, de primera de primaria hasta sexto de primaria. Es una decisión que han tomado ellos unilateralmente, no lo han comentado, negociado, consensuado con la comunidad educativa, y creo que esto es un error porque bueno, pues hay una crítica considerable tanto de padres como tanto de la pública como de la privada y de sindicatos sobre esta modificación. A mí me parecería oportuno que lo hubieran sabido y hubieran comentado. En esta decisión, como tú bien has dicho, se desequilibra una asignatura sobre la otra, que estaban igualadas en primaria, porque es el conjunto de primaria, que es matemática sobre lengua. Sorprende la mayor crítica, yo creo que la están planteando en este desequilibrio. Y más teniendo en
según el informe PISA, Benito tenía los datos que nos ha explicado antes. Nuestra comunidad en el informe PISA en matemáticas sale francamente bien, por encima de la media de la OCDE, la supera casi 10 puntos. No es así, Benito, Sí. que nos daba los datos. Nos enseña esos gráficos. Por lo tanto, sorprende que hayan tomado esa decisión respecto a matemáticas. Sorprende también que suban idiomas. Sorprende en la medida en que bajan lengua. Que hubieran subido idiomas y no bajaran lengua se podría entender, pero al bajar lengua y subir idiomas parece que hay una contradicción. Es difícil que no conozcas bien tu lengua y seas capaz de hablar otra lengua. Lo fundamental sería que conocieras primero bien tu lengua, o en paralelo bien tu lengua. Y luego hay una crítica también muy importante por parte de bastantes sectores por el tema de la plástica, las enseñanzas artísticas y bueno, la educación física. Y por el contrario, un mantenimiento de la enseñanza religiosa con un horario determinado y amplio. Queda la capacidad que cada centro puede determinar un número pequeñito de horas, creo que es hora y media, de cómo lo puede determinar si quiere reforzar algunas materias y demás. A mí, como reflexión, aparte de la primera de que debería de haberse hablado, consensuado, tengo dos reflexiones más que hacer. Una, que a veces no son tan importantes las horas, voy a hablar del tema de idiomas, sino la formación del profesorado. El gran problema que tiene este país es que yo creo que no se ha hecho una formación, o no se ha como consolidado o se ha buscado un trabajo serio con el profesorado de idiomas, para que el profesor de idiomas, cuando entra a clase, empiece a hablar el idioma, y no hable el español y luego vaya traduciendo, sino que sea capaz de hablar en la propia lengua que va a enseñar, porque los que estamos aquí, bueno, a lo mejor yo, quizá vosotros menos, pero sabemos, yo sé mucho de literatura francesa, pero no me enseñaron a hablar francés, es decir, nos han enseñado mucho cultura en un país, pero no sabemos hablar. En las encuestas dan que no somos capaces de hacer una conversación en el otro idioma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que modificar la forma de enseñar el idioma, y por eso habría que poner el acento en la formación del profesorado. Sería la segunda reflexión. La primera, como digo, el tema del desequilibrio. La segunda reflexión sería el tema del idioma. Y la tercera reflexión que yo querría hacer es que este tipo de decisiones no son exclusivamente técnicas, tienen un contenido claro ideológico, y en este caso lo tiene. Es decir, lo tiene en la medida de que hay el comienzo de la expresión de motivos de la ley Wert dice que el objetivo fundamental es la empleabilidad. Si el objetivo fundamental es la empleabilidad, pues creerán
se consigue sabiendo más matemáticas. Y la empleabilidad en perjuicio de otros aspectos, como pueden ser, que yo creo que son fundamentales en esta etapa, es fundamentalmente educar a personas, educar a ciudadanos para vivir en un país democrático. Benito, ¿se puede supeditar la educación a la empleabilidad, como decía Pilar? Yo creo que, bueno, desde nuestro punto de vista es verdad que todos los cambios que pueden llegar a aparecer pueden tener consecuencias directas después con el personal laboral y todo este marco, ¿no? Y yo creo que Pilar ha hecho una radiografía casi, yo diría que casi perfecta. Primero, como hace todo buen Se nota mi experiencia educativa y de gestión educativa. Se nota tu experiencia porque además esto es como cualquier carrera, un buen concepto desde donde venimos y venimos de la ley ver y por tanto venimos de la LOMCE que trae estas consecuencias. Digo para que el espectador conozca esa situación. En segundo lugar tenemos esta hojita que marca claramente lo que les entregaron ayer a las organizaciones, donde las 5 primeras, las troncales, matemáticas, lenguas, ciencias naturales, ciencias sociales y primera lengua extranjera, son las que van a tener con estos ratios de horas. El conocimiento del medio lo han roto, ciencias sociales y ciencias naturales. Pero me refiero a que con estos ratios nuestra comunidad autónoma, y muy bien, como decía ella, nos encontramos también que creo que esto sí que es importante, este gráfico, porque si no a veces, y esto sí que es un reto para nuestro profesorado. Si ves, nosotros con el informe PISA tantas veces nombrado, nuestra comunidad está en 496 con 494 y 489. Y esto yo diría que por lo menos matemáticas. En matemáticas habría que romper una lanza a favor de lo que es el profesorado en esta comunidad autónoma, de que lo está haciendo muy bien. O sea, bien. Claro, luego es el procedimiento, porque claro, el marco de, si no nos quedaríamos con decir más matemáticas, más, no. ¿Cuál ha sido el procedimiento? Que a mí eso es lo que me ha parecido cuando menos chocante. Ayer, reunión a las 9:30 de la mesa sectorial. Digo, para que el espectador lo conozca. La mesa sectorial de educación explica que están representadas las organizaciones sindicales de acuerdo con el número de representantes que estuvieron en las elecciones sindicales. Así es. Mesa sectorial donde está todo el mundo. A las 9:30. El director general plantea que esto es lo que tienen ustedes encima de la mesa para si tienen que hacer alguna alegación. 9:30. Los medios de comunicación ya lo habían filtrado antes, ya lo conocían porque el Heraldo ya lo había sacado antes. A las 10 se entrega a los medios de comunicación. Y afortunadamente
eh, yo diría que me siento satisfecho de ello, aunque podría haber sido cualquiera. Comisiones Obreras plantea que no, no puede ser una alegación al uso en estos momentos, ¿no? Sino que se cree una comisión técnica para debatir en profundidad todo lo que realmente representa todo eso. Porque hoy estamos hablando de matemáticas, pero dentro de muy pocos días hablaremos de la formación profesional básica también, de lo que va a representar. Por eso yo creo que es un problema de procedimiento. Y yo creo que a veces me das a escuchar, a veces es alguien que se pone orejeras y tiene que escuchar en el tema de educación, se tiene que escuchar en la comunidad educativa, se tiene que escuchar a los alumnos, se tiene que escuchar a los padres y hay que buscar de verdad cuál es el marco de acuerdo en una política educativa de verdad en el ámbito de la comunidad. Benito, Ricardo. No sé, a mí me parece una propuesta bastante razonable. Y yo me he asustado cuando he visto las críticas tan duras como habitualmente, porque también esas críticas tienen un componente ideológico, y he ido a mirar, a analizar la propuesta. Es que se potencian las matemáticas. Creo que es como 1 hora más a la semana, o media hora. Bueno, no sé. Bien, se potencian. Pero claro, cuando uno lee las críticas, o sea, 17 horas más de matemáticas, han acabado con la lengua española, han acabado con todo. O sea, me parece una reforma bastante razonable en ese sentido. Lo que pasa es que como es habitual, va a generar críticas, seguramente con el mismo matiz ideológico que se pueden atribuir a quienes promueven ese cambio, ¿no? Y si vamos al informe PISA, bueno, si estamos satisfechos con nuestros resultados en el informe PISA, podemos discutir otro día del informe PISA. Pero si estamos satisfechos con los resultados del informe PISA, pues dejemos todo como está, no pasa nada, lo dejamos como está y seguimos estando pues por debajo de medias europeas y seguramente nuestros alumnos con menos oportunidades de formación de calidad y de empleo en el futuro. Y lo que sí que coincido con vosotros es con la importancia absoluta de la formación del profesorado, que entre el 20 de junio de cada año y el 20 de septiembre tiene una extraordinaria oportunidad de mejorar su formación a unos niveles de calidad excelentes. O sea que yo creo que ese reto lo compartimos y habría que trabajar en esa formación del profesorado, efectivamente. No es tanta la bajada de horas como dice Ricardo para que sea representativa. Ricardo, el debate ideológico fundamentalmente se plantea, aunque evidentemente cada uno tiene sus razones en la propuesta, te parece razonable, te puede
parece razonable el planteamiento, que a mí me parece muy bien, que decir de que... No, es que no ha aparecido nada. O que sea, yo cuando creo he leído que las no críticas, hay, pensaba que el planteamiento era que no vamos, hay, luego lo he leído vamos, y que digo, no es el hay, planteamiento que me están diciendo. que no hay, Pero bueno, que no hay verdades indiscutibles, que cada uno puede ver la verdad desde diferentes puntos de vista según sus opciones, ¿no? El debate ideológico durísimo se plantearía realmente cuando se plantearía un choque en relación con la religión. Ahí es donde sería el verdadero debate ideológico serio, en la medida que es un asunto que no se toca nada y hay un debate ideológico del porqué de la religión en la escuela, con esas características y tal. Ahí sería la profundidad del debate ideológico. Se mantiene absolutamente como estaba y no se ha bajado para nada. En la pública hay una alternativa a la religión. Sí, y en la privada también es. En alguna privada, con privada concertada también. Pero no, pero se puede mantener. Ya, pero se puede. Claro, sí, exactamente. No, sin lugar a dudas, porque eso, pero perdona, eso cómo no va a ser así, porque estamos en un país confesional, es decir, que fuera obligatorio, no, que si fuera obligatorio la religión estaríamos en un país confesional, estaríamos en el franquismo, que era obligatorio la religión, no. El debate sería el debate sería el debate sería, Ricardo, si realmente se planteara el choque diciendo que no se han tocado para nada las obras de la religión y que se han tocado otras, porque ahí hay un choque, un debate ideológico en cuanto al tipo de asignaturas. Pero claro, el planteamiento que se hace por parte de un sector del profesorado, yo creo que es muy respetable, y por parte de un sector de padres, nos parece bien que se potencien los idiomas, pero la potenciación de los idiomas sí que ese es un tema más bien técnico, es decir, se basa muchísimo más en una buena formación del profesorado que no en subir más horas, sobre todo en detrimento de la lengua castellana. ¿Está claro esto? Entonces, esto sí que es un tema técnico. El tema ideológico es lo que te he dicho. Pues te he dicho que hay ideología y hay temas técnicos. Entonces, claro, dicen, bueno, no parece adecuado, es decir, que bajemos lengua castellana. Primera cuestión, y esto es un tema muy técnico. Y segunda cuestión, no parece adecuado que pierda la lengua castellana y suba las matemáticas. ¿Por qué no parece adecuado? Porque en buena lógica también los números hay que expresarlos con palabras. Porque si quieren hablar de prima de riesgo, tendrán que saber lo que es la prima, tendrán que saber cómo se escribe. Si se quiere hablar de números, habrá que saber cómo se escribe. Entonces, desde el punto de vista exclusivamente pedagógico, pues parece arriesgado bajar la lengua a cambio de subir las matemáticas. Pero me has apuntado que hay un margen para los colegios que elijan Hay las comunidades educativas hay que un margen de hora y media que se puede elegir por parte del centro. Hay un margen de hora y media semanal. Pero bueno, hora y media semanal, pero que a lo mejor alguien... A ver,
No, han quitado más, pero que alguien puede reforzar, pero que alguien, Ricardo, puede reforzar, pero a lo mejor hay algún colegio que te quiere reforzar porque ha quedado muy pequeñita o con muy pocas horas, por ejemplo, la educación física o la educación plástica. Quiere decir que ahí cada centro reforzará de acuerdo con las necesidades del centro, pero en bloque el debate mayor que se está planteando es que no debería perder la lengua por subir las matemáticas. Y esa es la parte pedagógica. Esa parte, pues haber mantenido al mismo nivel lo que se plantea pedagógicamente es haber mantenido al mismo nivel la lengua y las matemáticas. No haber hecho bajar la lengua. El problema son las matemáticas. No perder la lengua a cambio de las matemáticas, que no se acaba de entender pedagógicamente hablando. ¿Entiendes? Y cuando se refuerzan las matemáticas, y cuando se refuerzan las matemáticas, que es un lenguaje frente a otro lenguaje, pues tú estás potenciando un lenguaje más de números que un lenguaje de humanidades. Con lo cual, las humanidades evidentemente cuestionan que pongan los números por encima de las humanidades. ¿Entiendes? Ese es el debate que está planteado ahí. Benito, para terminar, y vamos a cambiar de asunto, porque si no, yo simplemente, y además me alegra, yo antes no quería incidir en el concepto del carácter ideológico que puede tener la norma, simplemente para que lo tenga Ricardo presente. Se pierden 3,5 y 3 horas semanales respectivamente a lo largo de la primera etapa primaria. Por tanto, que a mí me parece muy bien, el tema matemáticas. Yo es que creo en la educación de una escala de valores. Como decía antes Pilar, que sepamos lo que es la prima de riesgo, que sepamos explicarlo, que los grandes cambios vienen de los grandes pensadores y que realmente no podemos reducir esto al ridículo. Pero quédate con una sensación que antes te he marcado, que creo que es fundamental. Cualquier cuestión que nace, como ha nacido esta, en estos momentos, sin apoyo de ninguna garantía, sin que la comunidad educativa esté presente. Y yo no he dicho antes que todo el informe de PISA sea positivo, no lo he dicho. He dicho simplemente que en el marco de matemáticas he puesto el ejemplo de nuestra comunidad autónoma como estaba. Y además lo he dicho teniendo en cuenta la población inmigrante de nuestra comunidad autónoma. Entonces, yo sí ya es una especie de ruego, de verdad, siéntese, no haga los deberes usted solo, porque cuando usted hace los deberes solo, como gobernante, si no tiene la expresión de lo que es la comunidad educativa, le va a salir mal. Y esto hoy es la primera medida. La segunda he dicho que será la formación profesional, en segundo lugar en los próximos meses. Bueno, vamos a cuenta, Ricardo, que toda la propia LONCE hace un desequilibrio muy importante, desequilibrando mucho todas las humanidades. Es decir, con lo cual quiere decir que toda la LONCE lleva en sí
no solamente lo desequilibra ahora, lo desequilibra en primaria, que es una posibilidad que ha hecho la comunidad autónoma, se desequilibra en secundaria y se desequilibra mucho en bachiller. Parece este cambio recambio terminamos, mal, pues se propusiera lo que bueno, no, yo creo que no, Ricardo, se podía haber consensuado. Conocimiento transversal que puede aplicarse en más. Lo mismo que los valores, que no tienes por qué enseñarlos, es transversal. No tienes por qué dejar unos valores ahí. No solo filosofía, pero Ricardo, no solo damos filosofía, no parece adecuado, pero acuérdate que no parece adecuado quitar filosofía. Y tercero, si la comunidad educativa fuera capaz de llegar a un acuerdo, volveremos sobre este tema que está resultando polémico, pero vamos a hablar de otro también que no se queda atrás. Vamos a hablar de las primarias en Aragón que han generado polémica. La Comisión de Garantías del PSOE ha detectado irregularidades en los avales que ha presentado uno de los precandidatos, Fernando Heras, a estas primarias. Él, por su parte, ha denunciado ante el juez por esta situación para defender su honor, dice, y también para que se investiguen las primarias porque ha habido falta de garantías. Bueno, ¿qué os parece esta polémica que se ha generado y que haya llegado hasta los juzgados? Ricardo. La verdad es que yo no sé qué se inventó de las primarias en el PSOE, pero desde luego muy contentos con él no deberían estar, porque bueno, PSOE y en otros partidos cada vez que hay primarias, la verdad es que asistimos a espectáculos de este tipo que yo creo que no hacen ningún bien al PSOE, ¿no? Porque decías, para salvar el honor que hay que salvar es el del PSOE como partido, que más está en un momento bastante complicado y lo único que le faltaba era esto, ¿no? Y luego hay una segunda lectura que es tampoco estamos muy preparados o en absoluto estamos preparados para entender la democracia interna de los partidos. Cuando en un partido ocurre esto o ocurre que se presenta alguien, no hay discrepancias, es que el partido se rompe, el partido no está cohesionado y cuando ocurre lo contrario es el partido es monolítico, no acepta, en fin, entendamos que existe la discrepancia y que en los partidos puede haber dos candidatos, algo con ideas diferentes y que no por eso ni un partido se rompe ni un partido es monolítico, ¿no? Porque se imponga una persona, ¿no? Entonces nos cuesta mucho entenderlo, a lo mejor es el reflejo de que los propios partidos les cuesta mucho tener esa vida interna y no puedo decir mucho más porque yo no estoy en ningún partido. Ha sembrado sospechas también Fernando Heras, ha sembrado
piensas en cuanto a cómo se han producido estas primarias? Yo la verdad es que nos podemos quedar en lo anecdótico. A mí que salga un dirigente del Partido Socialista ahora diciendo que, fíjate, este tiene hasta votos de fallecidos, tal. Creo que primero, como decía Ricardo, vamos a ver, yo me gustaría compartir con ellos dos un punto de reflexión, ¿no? Que puede ser o no compartir. Yo creo que es obvio, y ahora ya el que quiera que lo discuta, que la crisis del sistema político que tenemos en estos momentos, pues bueno, ha sumado el concepto de los mecanismos de elección de listas abiertas dentro de los partidos políticos, fruto de la realidad que vivimos. Pero es que además yo creo que cuando se quiere presentar el debate sobre las primarias de manera abierta, además se quiere hacer como que si esto fuese el elemento más democrático de la organización, es decir, como el más democrático. ¿Me dejas una interrupción muy pequeñita? Por lo que ha dicho Ricardo, no todas las primarias son un fiasco y han salido mal. Se han realizado primarias en Valencia, han sido primarias abiertas, ha habido 60.000 personas que han participado en esas primarias, no militantes, me parece que son unos 15.000 militantes, ha habido tres candidatos y se han realizado estupendamente bien, y uno de los candidatos ha ganado las primarias, es decir, por lo tanto, no todas las primarias son un desastre como has querido dar a entender las primarias de Aragón. Punto, es decir, esto es importante como ya sigue con el elemento de las primarias. Lo que dice Pilar de que la experiencia en Valencia puede ser... Yo digo que ha habido otra experiencia. Porque ha habido tres candidatos. No, yo he dicho que aparentemente se quiere llevar a la sociedad de que hacer las primarias tienen un componente más democrático. Más democrático porque parece que se unan más voluntades, que participa más gente, etc. No. Yo creo que no. Yo creo que el verdadero problema dentro de las organizaciones está en su concepto democrático interno. En su concepto democrático interno. Esto es una realidad. Es decir, en la falta de mecanismos internos que tiene que tener una organización para que de verdad fluya el marco de la democracia de verdad interna. Es decir, esos mecanismos. Porque además se puede dar la paradoja, el que aparece en muchos medios de comunicación, etcétera. Imagínate, yo qué sé, esto de la salsa rosa, que aparece una figura de estas y se presenta de candidata a ella.
No, No. puede presentarse porque tiene que ser militante de un partido. No, Está no, diciendo ya. cosas que no son No, posibles. ya, pero A ver, hombre, pero Benito, yo creo que también es alguien de esa importante salsa esto. rosa, alguien de esa salsa Va- rosa debe Yo tener vamos puede a ser ver militante. las primarias en el tema del Partido Socialista tienen una norma que ha aprobado un órgano de representación del partido, que es el Comité Federal, ha aprobado una norma básica, luego cada comunidad autónoma ha aprobado esa norma. La Comunidad de Valencia hizo unas primarias abiertas a la ciudadanía y no solamente a los militantes. La Comisión Ejecutiva Regional Aragonesa hizo unas primarias cerradas, demandó un número de avales, pero ambas dos se basan en una organización que ha establecido una ejecutiva federal, es decir, hay un orden y una armonía en todo esto, es decir, esto no es un caos. Y entonces además ha habido, y entonces, claro, pues porque lo ha decidido cada ejecutiva regional. Bueno, yo no lo sé porque yo no estoy en la ejecutiva regional, es decir, luego opina, yo luego si queréis opino, pero lo que quiero deciros es que ahora si queréis opino, pero lo que quiero deciros es que no esto no es un caos, quiere decirte que responde a una normativa determinada, pero que ha dejado pues lo mismo que estamos hablando lo mismo que estamos hablando, claro, lo mismo que estamos hablando del tema del currículum de primaria, que la comunidad autónoma aragonesa marca una dentro del marco que establece una ley general de la LOMCE y unas posibilidades de aplicación en cada comunidad autónoma. Bueno, pues cada comisión ejecutiva de los partidos socialistas en cada uno de los territorios ha decidido una forma y manera. Y aquí decidió que fueran cerradas a los militantes, que tenían que tener un 15% de número de avales, pero todo el funcionamiento con una comisión de garantías, con un presidente de comisión de garantías, todo eso está organizado por y dentro de unas instrucciones que ha marcado la Ejecutiva Federal. Lo que yo entiendo, y le reboto un poco ya de rebote, perdón, a Benito, es que las primarias es un método más democrático que la dedocracia. Es decir, que la democracia que mantienen otros partidos políticos, que la cúspide del partido dice este va a ser el candidato, y este la segunda, y este el tercero. Bueno, estamos esperando que el señor Rajoy nos diga quién encabezar las listas europeas. Entonces, claro, yo digo que es mejor que los propios militantes opinen. ¿Abierto o cerrado? Bueno, pues es una decisión muy a debatir. Yo soy partidaria que lo más abierto posible dentro de unas normas que establezcan que no puede votar cualquiera, que tengan un compromiso, que se comprometan pues a unos principios fundamentales, pues como lo hicieron los franceses. Y luego, es decir, lo que sí que entiendo que ha pasado en Aragón es que la forma que ellos lo hicieron, es decir, la forma que lo hicieron, que ha restringido, yo sinceramente y personalmente
creo que no consolida los liderazgos. Creo que el error ha estado ahí, desde mi punto de vista. Es decir, yo creo que desde mi punto de vista, bueno, y concluyo, el secretario general del partido habría tenido más liderazgos si hubiera hecho unas primarias que hubiera posibilitado más candidatos y que luego hubieran votado los militantes. Él habría tenido una gran ratificación, aunque ha tenido un 60%, pero habría sido un voto más directo, más entonces habría sido como más líder, es decir, con más posibilidades de, bueno, pues de tomar determinadas decisiones. Yo, por ejemplo, discutí muchísimo y me pareció un error y luego los resultados ha sido, es decir, la decisión de Marcelo Iglesias de poner a dedo a la señora Eva Almunia, que perdió las elecciones y ha sido borrada del mapa porque no tenía ningún liderazgo, el del dedo. Pierde las elecciones y les borra el mapa. No obstante, una cuestión, Pilar. Muy rápido, Una cuestión. Yo he dicho antes, mecanismos de democracia interna en el seno de una organización. La mejor voluntad para un dirigente político una vez que se hacen primarias es como va el control de la militancia hasta el que está ejerciendo la acción política. Y luego ya para que no se me acabe. Porque hablamos de primarias, pero me gustaría que ambos partidos mayoritarios también, oye, dieran un pasito en esa democracia de buscar una ley electoral más justa, más democrática. Es que no es la única forma de democratizar el partido. Es un pasito, de este tema nos tenemos que despedir y no me gustaría acabar el programa sin dedicarle nuestro recuerdo también a las víctimas del atentado 11M. Hoy son 10 años, hemos visto todos esos actos de homenaje y recuerdo a las víctimas. Me gustaría que vosotros también pues recordasteis con nosotros para finalizar el programa. Pilar. Bueno, pues un recuerdo entrañable a esos 10 años de sufrimiento, sobre todo las personas que sufrieron y perdieron hijos, madres, padres, y siempre en todo estas desgracias, a veces las que siempre pierden son las víctimas. Entonces me gustaría que no perdieran, que las tuviéramos siempre en nuestro recuerdo, pero no solamente en un recuerdo sentimental, sino también en hacer que ellos se sintieran entendidos, correspondidos y apoyados. Ricardo. Desde luego, rendir homenaje a las víctimas y reconocerlas, como porque a ellos el dolor no se lo va a quitar nadie. Y sí recordar también que al final la sociedad española ha dado una lección durante estos 10 años. No hemos endurecido las leyes sin sentido, no hemos asesinado a personas de otras religiones o de otros países en la calle. O sea, hemos dado una lección en muchos sentidos, y eso más refuerza que haya que respetar a las víctimas y arroparlas. Benito, rápidamente. Yo simplemente que me he sentido satisfecho cuando he visto a todas las asociaciones hoy en el homenaje, y además es un homenaje donde realmente ha habido
mensaje unánime y es que esto no vuelve a ocurrir, que los tengamos en los recuerdos. Bueno, pues nuestro recuerdo desde aquí, desde mesa de redacción, a todas esas víctimas y sus familias. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos y volvemos mañana.